Mira bien esta imagen, dos líderes, alfombras rojas y una pose inquebrantable de unidad desafiando a Occidente. La escena es perfecta para una grandiosa propaganda basada en una asociación ilimitada y amistad sin zonas prohibidas. Mientras que el periódico controlado por el Estado Global Times celebró estos momentos como el amanecer de una nueva era, la agencia de noticias rusa RIA Novosti publicó titulares proclamando la fortaleza euroasiática contra la hegemonía occidental. Este fue un espectáculo de fuerza cuidadosamente coordinado, diseñado tanto para consolidar a las audiencias internas como para demostrar al mundo que ofrecen un centro de poder alternativo. Pero detrás de esta grandeza se esconde una profunda historia de desconfianza heredada de la ruptura sino-soviética, los conflictos fronterizos y la arrogancia histórica de Moscú, que una vez vio a Pekín como un hermano menor. Pero, ¿qué pasa si esta alianza es menos una unión de intereses y más una dinámica asimétrica de explotación, donde un lado se aprovecha de las debilidades del otro? Después de la invasión de Ucrania, mientras Occidente imponía las sanciones más severas de la historia para aislar a Putin, Beijing apareció como un salvador. Compró petróleo ruso con descuento, alimentó la máquina de guerra con tecnologías civiles e invadió mercados abandonados por empresas occidentales. Pero esto no es una operación de rescate, es una política depredadora de explotación activa de la indefensión de Rusia. Esta relación no es una alianza, sino un juego despiadado jugado por una potencia económica superior que maximiza su ventaja sobre un estado debilitado y aislado. ¿Qué haces cuando tu aliado más confiable, mientras parece rescatarte, en realidad está acelerando la decadencia interna de tu país? Agosto de 2025, los datos aduaneros señalaron las primeras grietas en esta decadencia. El volumen de comercio se desplomó en cifras de 2 dígitos, pero esto fue solo una grieta superficial. La verdadera destrucción está ocurriendo en las venas invisibles del sistema financiero, en una operación que está asfixiando lentamente a Rusia. Esto no es un salvavidas lanzado a Moscú por Pekín. Es un grillete que está consumiendo lentamente la autonomía estratégica de Rusia, y cada eslabón de este grillete ha sido forjado por los fríos y calculados intereses de Pekín. El colapso de la propaganda comienza con datos concretos. Para entender la verdadera naturaleza de esta relación, debemos examinar 3 ejes principales: energía, comercio y finanzas. China, que representaba aproximadamente el 18% del comercio ruso antes de la guerra, ha elevado ahora esta cifra por encima del 30%. Su participación en las exportaciones de petróleo ruso se ha duplicado, superando el 50%. La cuota de marcas de automóviles chinas como Chery y Great Wall en el mercado ruso se ha disparado de un modesto 9% a más del 51%, capturando más de la mitad del mercado. Esto no es una asociación, sino una toma del mercado. Entonces, ¿cómo puede un país seguir siendo amigo a costa de destruir su propia industria? Esta es la historia de la desindustrialización de Rusia y su condena a una maldición de recursos. Esto no es solo un desequilibrio comercial. Es la tragedia de Rusia convirtiéndose en un vasto vertedero para la sobreproducción industrial de China, en lugar de reconstruir su propia capacidad de producción. Una vez una potencia industrial con su propio programa espacial, hoy se ve obligada a producir coches sin airbags ni sistemas de frenado modernos en sus fábricas de Lada, mientras sus carreteras están inundadas con los últimos modelos de SUV de China. Este es un colapso tangible que ocurre ante los ojos de la gente. El país se está convirtiendo en un vertedero para el excedente de producción industrial de China en lugar de desarrollar tecnología. Esta dependencia se extiende al campo de batalla. La guerra moderna depende de drones que dirigen el fuego de artillería e identifican objetivos al instante. La capacidad crítica del ejército ruso en esta área depende en gran medida de drones civiles producidos por marcas chinas como Detail y Autel. Esto es evidencia de un fallo crítico dentro del propio complejo militar industrial de Moscú y su vergonzosa dependencia de Pekín. Al hacer la vista gorda a estas ventas en el mercado gris, Pekín está evitando el colapso total de Rusia, pero también está manteniendo como rehén las capacidades bélicas más básicas de Moscú a las cadenas de suministro chinas. Sin embargo, el golpe más letal es el embargo invisible conocido como la Gran Muralla Financiera de China, que eclipsa todas estas asimetrías económicas. Aquí es donde Pekín destruye su propia narrativa de asociación ilimitada con sus propias manos. Los mayores bancos estatales de China, gigantes como el Banco de China y el ICBC, restringieron las transacciones con bancos rusos sancionados inmediatamente después de la invasión, cumpliendo con las directrices del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto no fue un cumplimiento pasivo, sino una estrategia activa de autopreservación. Los bancos chinos comenzaron a exigir confirmación por escrito a los importadores rusos de que sus transacciones no tenían conexión con individuos sancionados o la región de Donbass.
Esta política alcanzó su punto máximo cuando el banco comercial Zhejiang Choushu, que había desempeñado un papel clave para los importadores rusos en los últimos meses, detuvo todas las transacciones con Rusia. Aunque esto pueda parecer la decisión de un solo banco, las ondas de choque que creó se extendieron por toda la economía rusa. Esto se debe a que la decisión mostró que incluso los bancos más pequeños y flexibles de China estaban evitando el riesgo. Esto no es una coincidencia, sino una elección activa. ¿Por qué un socio estratégico cortaría deliberadamente el sustento financiero del otro? La respuesta se encuentra en una sola palabra que significa el fracaso de la economía moderna: trueque. Eso es intercambio. Aunque esto pueda sonar como un eco del pasado, se ha convertido en una amarga realidad para la Rusia de hoy. Rusia, una potencia nuclear, se ve obligada a intercambiar petróleo por automóviles y trigo por maquinaria de construcción, incluso con su mayor socio en el siglo XXI, porque Pekín no quiere cortar el comercio, pero evita sistemáticamente unirse al sistema de pagos para evitar el riesgo de ser excluida del sistema global del dólar. El sistema de trueque es una pesadilla para el comercio moderno. Está lleno de enormes obstáculos como problemas de valoración, complejidades logísticas y falta de seguros y garantías financieras. El hecho de que una potencia nuclear se vea obligada a recurrir a este método primitivo es la admisión más dolorosa de lo excluida que está del sistema financiero internacional y de cómo ha sido abandonada incluso por su aliado más cercano. No se trata de salvar a Rusia, sino de dejarla débil y dependiente. Esto no es un error, sino una estrategia deliberada. Las acciones de China no solo son pragmáticas, sino también depredadoras. Beijing está explotando conscientemente la impotencia de Moscú, transformando la relación en un modelo neocolonial. Rusia como una fuente cautiva de recursos y un mercado protegido para los bienes industriales chinos. Esto demuestra la explotación activa de la indefensión de Rusia en lugar de un apoyo pasivo. El efecto dominó desencadenado por esta situación está sacudiendo los cimientos del Estado ruso y acelerando la decadencia interna. Los canales financieros se están cerrando. Esto hace imposible que los fabricantes rusos importen los componentes críticos no chinos que necesitan para la producción, como una pieza de máquina fabricada en Alemania. Esto desencadena un fenómeno conocido como canibalismo industrial. Las fábricas comienzan a desmantelar máquinas en funcionamiento para proporcionar piezas de repuesto. Este es un acto de desesperación que salva hoy pero destruye el mañana. La industria de defensa se está quedando atrás tecnológicamente, privada de chips y sensores de alta tecnología. Y, en última instancia, el ejército en las líneas del frente se ve privado de equipo moderno, sufre más pérdidas y experimenta un colapso en la moral. Esta no es la política de un aliado, es el juego despiadado de una potencia económica superior, maximizando su ventaja sobre un estado debilitado y aislado. Esta dependencia económica está dinamitando uno de los pilares más fundamentales de la propaganda del Kremlin, a saber, la narrativa de la restauración de una gran potencia. Esta contradicción está creando una profunda decepción y una ira silenciosa, no solo entre la gente, sino también entre la élite rusa. ¿Por qué Pekín permite que su aliado se pudra en lugar de rescatarlo? Porque para el Partido Comunista Chino, la fuente última de legitimidad es el crecimiento económico continuo y la estabilidad. No la victoria de Rusia, sino su propia estabilidad económica, y no pondrán en peligro esa estabilidad arriesgando billones de dólares en comercio con Occidente por el bien de Rusia. Pekín no sacrificará el milagro económico que ha construido durante décadas por la guerra de Rusia, pero hay una verdad más profunda y cínica. Una Rusia moderadamente debilitada, internacionalmente aislada y económicamente dependiente es mucho más valiosa para Pekín que una Rusia fuerte y resurgente. ¿Por qué? Porque una Rusia sumisa sirve perfectamente a los intereses de Pekín. Primero, proporciona una fuente confiable y barata de recursos naturales, esencialmente una enorme batería de recursos para la colosal máquina industrial de China. Este arreglo atrapa a Moscú en un mercado de compradores donde su principal cliente dicta las condiciones. En segundo lugar, actúa como un socio menor leal que apoya incondicionalmente cada decisión de Pekín en foros internacionales como las Naciones Unidas. Esto le proporciona a Pekín un barniz internacional de legitimidad para sus ambiciones globales. Tercero, y lo más importante, sirve como un amortiguador estratégico que consume recursos militares, financieros y políticos de Estados Unidos, como un agujero negro en Ucrania. Cada cohete HIMARS enviado a Ucrania es un cohete que no puede ser dirigido a Taiwán o al mar de China Meridional. Esto convierte directamente la tragedia de Rusia en una ganancia estratégica para Beijing.
Y cuarto, una Rusia fuerte sería un rival para China en regiones como Asia Central. Una Rusia débil es un vasallo. Esto es un jaque mate estratégico. Pekín ha externalizado efectivamente su guerra por poder con Occidente a Rusia. El objetivo final de esta política no es una victoria rusa o un colapso repentino, sino un estancamiento prolongado. Moscú está pagando con sangre y tesoros la estrategia de Pekín de erosionar el poder de Estados Unidos. Esta dinámica despiadada está arrastrando a Rusia hacia un final inevitable. El futuro presenta a Moscú 3 escenarios diferentes de decadencia interna. Escenario 1. Asimetría del statu quo. Este es el escenario más probable. Continúa el pragmatismo explotador actual. China proporciona el apoyo justo para evitar el colapso total de Rusia, pero nunca permite que se levante de nuevo. En este escenario, Rusia sigue sirviendo como una fuente barata de mano de obra y un amortiguador estratégico para China, mientras declina económica y tecnológicamente, con estándares de vida que caen lentamente, infraestructura descuidada y un ejército incapaz de modernizarse. Esta es una asfixia lenta y dolorosa. Escenario 2. Profundización del avasallaje. Este es el escenario de probabilidad media. Un gran revés militar o económico en el frente ucraniano obligaría a Moscú a ofrecer a Pekín concesiones mucho mayores a cambio de un apoyo más directo. Estas concesiones podrían incluir derechos de recursos a largo plazo en el lejano oriente de Rusia, soberanía compartida en el Ártico e incluso una presencia militar china permanente. Este escenario es una rendición que efectivamente termina con la autonomía estratégica de Rusia y la reduce al estatus de estado satélite. Escenario 3. Separación parcial. Este es el escenario menos probable. Un régimen posterior a Putin que reconozca los peligros de una dependencia excesiva de China intenta realinearse con Occidente u otras potencias como India. Sin embargo, esto sería el forcejeo desesperado de un país vacío con una industria en decadencia y una economía atada a Pekín por el cordón umbilical. La descomposición interna estaría tan avanzada que tal maniobra sería casi imposible. Esto es una decepción. El resultado es claro. La asociación ilimitada está completamente definida por sus límites, y esos límites están trazados por los propios intereses de Beijing. Esto no es una alianza, sino una dinámica de explotación. Mientras el Kremlin intenta vender la narrativa de gran potencia al mundo, observa impotente cómo su país se convierte en una colonia económica de China. La imagen que surge no es la de un socio igualitario construyendo un nuevo orden mundial, sino la de un Estado cliente, sirviendo los intereses de un nuevo hegemón. El precio exigido por el apoyo limitado del dragón es la autonomía estratégica de Rusia misma.